A lo largo de los 3 siglos de la Edad Moderna, Asturias va a protagonizar un fenómeno inédito en la historia de Europa. Una tierra pobre y aislada, la Siberia del norte de España, se convirtió en el gran vivero de pensamiento, influencia y poder del país. Feijóo, Campomanes, Jovellanos, Agustín de Pedralles, el genio de la medicina Gaspar Casal o Pedro Menéndez de Avilés, entre otros, configuran muy distintos perfiles de proyección asturiana. Sus ideas y sus acciones rompieron los muros geográficos y sociales y situaron a Asturias en el mapa del mundo. En el siglo XVI, en el siglo XVII, el siglo de oro español, y en el largo siglo XVIII pasan muchísimas cosas. El mundo cambió radicalmente y nosotros también. Ahora nuestro reto es contar todas esas cosas y además contarlas de una forma diferente. Esta es una historia fascinante, una historia que empieza una tarde de septiembre de 1517 en Villaviciosa, cuando el futuro emperador Carlos V pone pie por primera vez en tierra española, y se termina una mañana de marzo de 1812, cuando las Cortes de Cádiz, con presencia esencial de diputados asturianos, aprueban la Constitución liberal. La historia de una región que vio llegar el maíz y con él las paneras, que se abrió poco a poco al cultivo de la patata y que sucumbió sin resistencia al placer del chocolate, productos que llegaban de América, esa tierra prometida al otro lado del Atlántico. Se conservan bastantes hórreos del siglo XVI, fechados algunos, con decoraciones muy interesantes, muy ricas, y después hay también muchas paneras, de esas primeras paneras del siglo XVII. El problema es que no sabemos exactamente cuántos hay. Desde los primeros años del siglo XVI tenemos documentados viajeros asturianos al Nuevo Mundo. Emigraban los hombres, pero también un puñado de mujeres valientes ya desde mediados del 600. Asturias nacía también en América, empujada por el ánimo de aventura, pero sobre todo por las penurias y el hambre de su patria. Jovellanos soñó y luchó por el paso de Pajares que no llegó a ver. Nos defendimos de 1000 naves corsarias a lo largo de toda la costa de Asturias. Y en los escasos tiempos de paz, el comercio. Desde Gijón y otros puertos del Principado salieron naranjas y limones, avellanas y castañas, madera y salazones, y a los puertos asturianos llegaba el cacao y el tabaco, el bacalao para la cuaresma y las telas finas para quien pudiera comprarlas. La gran esperanza fue, por un lado, la apertura del comercio colonial, que pensaron que iba a convertir a Gijón en una especie de Coruña de Santander, y no fue así, porque lo importante no era tener un puerto, era tener mercancías para exportar y sobre todo retornos que compensaran los fletes. A la cola de la renta per cápita española al final de la Edad Moderna, con industrias escasas y tecnología insuficiente, los asturianos, casi todos hidalgos, pero casi todos pobres, se hicieron aguadores en Madrid, jornaleros en los campos de Castilla y comerciantes en las colonias americanas. Se le veía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sano. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrando los maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y entre tantas dificultades surge la belleza. La catedral no paró de crecer, se levanta el milagro de su retablo mayor, se corona la torre gótica y se construye la capilla del Rey Casto. La nobleza se asienta en los espacios urbanos y las costuras medievales saltan en 1000 pedazos. Es la época de la expansión. Ahora lo conocemos ayuntamiento aquí en la plaza de ayuntamiento, pero eso era el cierre de la ciudad, donde corría la muralla y entraba por la torre de la Cima de Villa, donde está ahora, ¿no? Ese Herrero, Torres del Herrero, ¿no? Pero ese momento ayuntamiento plantea muy acertadamente trasladar al ayuntamiento desde el Intramuros, que estaba en calle de Rúa, adosando un edificio a la muralla, a base de arquería que como conocemos. En la primera década del 17 la Universidad de Oviedo inició sus clases. Casi 2 siglos después, en 1794, Jovellanos inauguraba su Instituto de Náutica y Mineralogía. Eran los tiempos de las sociedades económicas de amigos del país. Se abría paso la Ilustración. La Sociedad Económica de Amigos del País de Oviedo, las sociedades económicas se crean precisamente por influencia decisiva, por iniciativa de... Fue un hombre importante en esto de Campomanes, cuyo retrato tenemos aquí detrás, y que bueno, trataba de poner, digamos,
llevar a la sociedad todas las ideas de la Ilustración, es decir, avances en la educación, en la agricultura y en la sociedad en general, ¿no? Traer la modernidad a España de alguna manera, ¿no? Allá donde hubo debate estuvo Asturias, allá donde fue preciso luchar por la libertad estuvo Asturias. 3 siglos en los que pasamos de súbditos a ciudadanos, en los que vimos nacer otra Asturias al otro lado del mar, y se abrieron caminos de montaña y de océanos. Por ellos transitamos hoy, agradecidos siempre.